Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Estamos empezando ya. Muy bien, estamos ya con más o menos 20 personas conectadas a nuestra transmisión en vivo de todos los viernes por Expresión Morlaca. ¿Sí? Por favor, a mis compañeros que están conectados, que puedan apagar el micrófono, por favor. A Alonso. Listo. Muy bien. Buenas noches, morlacos y morlacas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta cita que tenemos todos los viernes por Facebook Live en su espacio Expresión Morlaca. Andrés, ¿cómo estás? Hola, hola Sebas, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Asimismo, un gran abrazo a todos los que se están conectando a la transmisión de Expresión Morlaca como todos los viernes. El día de hoy tenemos un tema muy lindo, ¿no? Un tema especial en el que vamos a... que queremos que ustedes también participen y que nos dejen también en los comentarios sus preguntitas de lo que vamos a tratar. El día de hoy tenemos como invitados a Elizabeth Hernández, tenemos también al doctor Fernando Durán, él es abogado, y también al psicólogo Elvis Orellana, quienes van a estar el día de hoy resolviendo nuestras inquietudes y abordando más sobre el tema de los padres también aman. Muy bien, exactamente, como dijo Andrés, tenemos unos invitados muy especiales para un tema muy especial también. Bueno, quiero empezar este programa enviándole un saludo y un fuerte abrazo a todas las personas que han estado fieles a los programas de Expresión Morlaca todo este tiempo, todos estos viernes que hemos estado conectándonos sin falta a las 8 de la noche para traerles bastantes temas sociales, de debate, de interés que ustedes nos han estado acompañando. Agradecerles de todo corazón por esa sintonía y no se despeguen que estamos preparando mucho más material, más contenido para todos ustedes. Eh, Vamos a seguir abordando temas de interés social, como les he dicho siempre, un espacio de expresión, un espacio respetuoso y muy por encima de todo un espacio de amigos. Así que todas las personas que quieran compartir algún tema, nos escriben, nosotros estamos siempre abiertos para todo esto. Muy bien, como Andrés ya lo mencionó, eh, vamos a tener 4 invitados del día de hoy con los que vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Los padres también aman. Tenemos la presencia de Elvis Orellana, psicólogo, el doctor Fernando Durán, abogado, y la señora Elizabeth Hernández, y que nos van a comentar algo muy, muy importante. Muy bien. Bueno, antes de continuar, recordarles a todos ustedes, a quienes siguen la transmisión, que pueden interactuar con nosotros en los comentarios, dejándonos sus opiniones, sus dudas, y sobre todo que nos den like a la página y que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya les voy a anclar los links de nuestras redes sociales para que nos sigan, ¿sí? Muy bien, empecemos entonces. ¿Qué dices, Andrés? Sí, me parece perfecto. A ver, bueno, como comentábamos hoy día, el tema los padres también aman, hacemos referencia a esa interacción que tenemos con nuestros hijos al momento de enseñar, al momento de compartir, de tener esos momentos en los que nosotros podemos interactuar con ellos, darles el ejemplo, aprender y enseñarles también, como digo. Entonces, vamos a ver cuáles son las maneras correctas de hacerlo y vamos a conocer el día de hoy una historia que nos llega mucho y es a partir de esto que nace el programa y lo que queremos hacer es generar conciencia, levantar en ustedes ese, como quien digo, a ver, vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar este tipo de perspectiva que tenemos sobre esto. Entonces, escuchemos la historia que Eli nos trae para nosotros el día de hoy. Muy bien. Entonces, antes de empezar, bueno, bienvenidos una vez más. Comentarles. Jorge Mauricio Hernández Campoverde, de 38 años, médico de profesión, padre de 3 niñas, fruto de un matrimonio que ha desencadenado una serie de eventos, terminando en varios problemas legales y como consecuencia el final de su vida. Nos acompaña el día de hoy Elizabeth Hernández, familiar de Jorge, con la que junto con 2 profesionales nos van a compartir este sentir de una familia indignada por la manera en la que la justicia les ha fallado, por la que una sociedad ha fallado.
Así que le doy paso a Elizabeth para que nos cuente un poquito más, nos ponga en contexto a todos nuestros seguidores el porqué de todo esto. Sí, Elizabeth, bienvenida, buenas noches. Compártenos, por favor. Andrés, Sebastián, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias sobre todo por el interés en escuchar pues la historia que mi familia ha pasado. Más o menos es 2 años de que mi hermano ha venido con esta situación, con este problema. Él al estar casado con esta señora que en su momento empezó a tener muchos cambios en su ideología, ¿no? En su comportamiento y en sus convicciones, siempre fue, digamos que apoyada por mi hermano hasta que estos cambios empezaron a afectar ya a sus hijas, a atentar contra sus derechos, específicamente de educación, de salud y de su integridad psicológica y de imagen. Me refiero a esto porque las niñas eran privadas de comer todo tipo de alimento que venga de un origen animal. No podían utilizar ningún artículo, hasta juguetes que sean de origen animal, y en salud no podían ellas ser vacunadas o tener algún tipo de medicina en algún momento que necesitaran porque estas eran testeadas en animales. Esto ya empezó a tener afectación en su hogar, pues lógicamente mi hermano ponía de su parte para apoyarles a sus hijas, ¿no? En ese entonces la mayor de ellas tenía 12 años y le había expresado a mi hermano su deseo porque ella fue retirada de su centro educativo para acogerse a un homeschool dado por su madre. Entonces, mi sobrina, como les indicaba, de 12 años en ese entonces, le expresa a mi hermano que quiere volver a estudiar en un centro educativo normal y rodearse de sus compañeros, pues no compartir con ellos. Esto yo creo que fue el detonante en la señora, lo que ocasionó que en mediados de septiembre del 2018 ella ponga una denuncia de una acusación falsa. Fue todo un proceso, sí, en el que con fotografías, facturas y sobre todo videos de los lugares que en ese momento de la supuesta agresión mi hermano estaba justamente conmigo, mi mamá y sus hijas, pudimos demostrar que era una falacia de la señora, ¿no? Que era únicamente para causar daño. Las leyes que tenemos amparan al 100% a la mujer, y lastimosamente muchas se aprovechan de esta ley para sacar su beneficio. Este fue el caso. Fundamentando esta agresión, se escudó en movimientos feministas, sí, que empezaron a agredir a mi hermano a través de las redes sociales. La señora luego empezó a difundir su situación familiar en todo medio de comunicación que ella podía, obviamente, pero excluyendo la parte que no le convenía. Mis sobrinas fueron cambiadas 5 veces de unidad educativa. Mi hermano pidió o puso unas medidas de protección en ese entonces, en donde a la señora se le obligó a insertarles a las niñas a un centro educativo, se le obligó poner las vacunas a las 2 pequeñas, ¿sí? Y obviamente se le exigió también que les dé una alimentación adecuada. Sin embargo, después de un año de esto, en donde se quedaron estas condiciones, ¿no?, establecidas por una jueza, la señora decidió irse de la ciudad. Abandonó la casa que mi hermano pagaba un 99% de la deuda, ¿sí? Decidió irse de la casa con sus 3 niñas sin decir absolutamente nada, sacándoles del colegio abruptamente, sin ningún tipo de desglose, y les llevó a una provincia de la costa, a unas, no puedo decir ni ciudad porque no es ciudad, es una comunidad muy pequeña, pesquera. Al pedido de mi sobrina mayor, acudo yo a verles en este lugar a mis sobrinas, y fue un cuadro desgarrador. En realidad fue un cuadro desgarrador llegar y verles en una situación deplorable a mis sobrinas con unas ropas no adecuadas para el clima, llenas de picaduras, muriéndose de hambre. Entonces,
cuando yo retorno, le indico a mi hermano cuál era la condición. Inclusive yo conocí el lugar en donde vivían, que era una cabaña, ¿no? Que no contaba ni siquiera con aire acondicionado. Las niñas no, lo que hacemos nosotros regularmente es ponerles repelente a los niños para que puedan, para que espanten a los mosquitos y zancudos. Y como les recalco, mis sobrinas en su cuerpo era llena de picaduras. Recuerdo que mi sobrina de 3 años me dijo, Liz, me muero de hambre, me muero de hambre. Y cuando yo les llevé a comer ese día en un restaurante, pues era notable el hecho de que las niñas parecía que no hubieran comido en un mes, durante un mes. Esto hizo que mi hermano active nuevamente las medidas de protección. Se le obligó, en la tercera citación, se le obligó a la madre a que traiga a las niñas, ¿sí? Y la jueza les escuchó en audiencia privada. Ahora que mi sobrina mayor tiene ya 14 años, obviamente nos ha comentado, porque esta audiencia es privada, pero nos ha comentado que ella fue quien solicitó quedarse con su padre en la ciudad de Cuenca y continuar con sus estudios en una unidad educativa normal. Sin embargo, la madre empezó ya toda una persecución, todo un asedio, un acoso, ¿sí? Para exigir que le devuelvan a las niñas. Subieron de nivel y a través de una corte provincial que, según lo que me comentó mi hermano, nunca le escucharon cuál era el origen de que esta jueza de primer nivel le haya dado la custodia y el cuidado a mi hermano. Simplemente se enfocaron en un error de forma y exigían la devolución de las niñas a la madre. Lo exigían a través de la DINAPEN y bueno, se le decía que tiene que llevarles a la judicatura a tal hora y entregarles. Mi hermano quiso hacer eso y las niñas empezaron a llorar. Sí, yo no sé si ustedes se pueden poner en el lugar de un padre que les indica a sus hijas que tienen que volver con su madre y ellas se ponen desesperadas indicando que no quieren volver, o sea, es porque algo sucede, algo no está correcto, algo está pasando. Sin embargo, pues empezó una persecución de parte de la señora, de parte de su familia, de parte de los abogados. Le pusieron varios juicios a mi hermano, juicios de habeas corpus, al que tuve que asistir 2 veces, se le acusó de secuestro, ¿sí? Se le asediaba en los lugares donde él frecuentaba, se le llevaba mensajes, teníamos que recibir notificaciones y cosas que, bueno, no solamente le atormentaban a él, sino también a mis padres y a mi persona, pues no, porque todos vivíamos iguales. Se dio una nueva audiencia, sí, se dio una audiencia más o menos por el 2 de marzo con una nueva jueza. En esta audiencia, de lo que nos supo manifestar mi hermano y la abogada en cuestión, e inclusive también del escrito que se dio ya de esta audiencia, la jueza encargada manifestaba que, bueno, las niñas iban a permanecer al cuidado del padre hasta que se haga una valoración psicológica, hasta que se dé un seguimiento, hasta que se haga una valoración por el equipo técnico de psicóloga y trabajadora social, que hasta ese momento nunca lo habían hecho. Y se les iba a llamar a audiencia también nuevamente a las niñas, pues obviamente para escuchar su opinión. Sin embargo, de un rato al otro, hablo en cuestión de 2 o 3 días, esta jueza emite un documento manifestando que las niñas tienen que ser devueltas a la madre. Con ese documento empezó nuevamente una persecución, un asedio, y llevaban inclusive este documento a las actividades extracurriculares de mis sobrinas, en donde ellas estaban manifestando que tienen que entregar las niñas al padre. Llegó un viernes 13 de marzo, la señora llegó al domicilio de mis padres, que es donde vivíamos todos, y exigió la devolución, indicándoles que si no regresaban con ella, el papá iba a ir preso. Mi hermano estaba asustado, estaba psicológicamente acabado. Dijo, bueno, si yo no les doy a las niñas, me voy a ir preso, se va a acabar mi profesión, se va a acabar mi trabajo, y lastimosamente se sintió entre la espada y la pared. Las niñas en ese momento no quisieron irse, y de hecho por eso la mayor está todavía con nosotros viviendo, porque ella le manifestó a la madre que ella no quería regresar a vivir con ella.
A las dos pequeñas se las llevaron con engaños, les indicaron que si es que no se van, el papá iba a ir preso y le iban a, y le iban a pasar cosas feas. La segunda, la intermedia, fue llorando, la arrancaron de los brazos del papá. A raíz de esto, mi hermano cayó obviamente en una mayor depresión, sí, porque inclusive se había indicado de que al siguiente día iban a continuar con el tema de las visitas, ¿no? El sábado que le tocaba las visitas, mi hermano le llama a la madre de sus hijas y le dice que por favor le cumpla, pues no, con el horario de visita, y la señora manifiesta que no, que como la mayor no ha regresado con ella, pues ella no le va a permitir ver a las pequeñas. Eso fue el detonante en realidad. Mi hermano ya no estaba comiendo, mi hermano tenía ya una ayuda psicológica, tenía apoyo de profesionales del caso, pues no, pero sin embargo no pudo levantarse. La pena que tenía, porque inclusive una de sus hijas le había manifestado de que la mamá le maltrataba, pues era desesperante para él el no saber cómo se encontraba. Llegó esto de la pandemia y le hablo que más o menos no fue ni un mes de que le retiraron sus hijas de su cargo. Mi hermano tomó la decisión de quitarse la vida. Actualmente, la mayor de las niñas está con nosotros. Ha manifestado y ha pedido quedarse con nosotros. Sí, que eso también creo que deberían darse cuenta, ¿no? Las autoridades que están a cargo del caso deberían darse cuenta de que una niña, bueno, no niño, una adolescente de 14 años y en su pleno juicio quiere quedarse con los abuelos paternos y su tía, es por algo, debe ser por algo. Sin embargo, la jueza que sigue a cargo del juicio ha estado constantemente solicitando la recuperación de la niña a través de la DINAPE. Hemos pedido ya que se le quite la patria potestad a la señora, ¿sí? Estamos solicitando eso para que las dos menores vengan también bajo nuestro cuidado. Nuestro cuidado me refiero a mis padres y a mi persona. Daniel ha solicitado ya a la jueza respectiva de que se le escuche en audiencia. Esperamos pues que las autoridades den la celeridad y la importancia del caso, ¿no? Porque ya precisamente por todas esas incongruencias, diría yo, mi hermano ya no está. Eso les podría resumir qué fue lo que pasó en estos 2 años, y la lucha todavía continúa, estamos todavía tratando de hacer que se respeten los derechos de las niñas, ¿no? Y la decisión de Daniela, que es la mayor, para que se quede con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Eli, por su intervención. En verdad, escuchar esta historia me conmovió mucho. Estaba muy atento a todo lo que nos estaba compartiendo. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es que al momento de nosotros separar, romper ese vínculo de una manera abrupta, ¿no? Entre un padre y un hijo, estamos generando un daño muy grande, tal vez que no nos damos cuenta por el momento en el que están teniendo una discusión, un problema, los padres. Entonces, ahí hago una invitación al doctor Elvis Orellana. Entonces, quisiera que, doctor, usted nos vaya comentando un poquito más acerca de esto, nos enfocamos en esto. ¿Cuáles serían los principales efectos que se tendría de la manera psicológica en el niño? ¿Cuáles serían tal vez los cambios que se podrían ir notando en los niños a partir de estos que ha sucedido? Bueno, primeramente, buenas noches, un saludo cordial, Sebastián, Andrés, y asimismo a Elizabeth y al doctor Fernando Durán, un cordial saludo, y a los amigos y amigas que nos siguen. Realmente un sentido de solidaridad con Elizabeth y con toda su familia. Realmente este es un hecho lamentable. Antes de ir, digamos, a los impactos directamente psicológicos, que ya realmente no es solamente el tema de las niñas, que es el tema de fondo, digamos, que están sufriendo, que están
posiblemente con un proceso ya de conflictos que han venido acarreando ya 2 años, como dice, y tras toda esta serie de situaciones de violencia intrafamiliar, digamos así, ya tenemos un cuadro depresivo con su padre por todas estas situaciones de conflictos, digamos, y eso también evidentemente que impacta en toda la familia y por supuesto en la psicología y en la salud emocional de las niñas. Realmente estos procesos, este caso, digamos, si bien es uno de los casos, porque realmente en el país hay muchísimos otros casos, tenemos un sinnúmero, ¿sí? de situaciones similares a estas, donde que muchos padres y hombres se suicidan por este tipo de fenómenos. Hay altísimos casos de suicidio de varones por este tipo de situaciones, cuadros depresivos, y por supuesto eso impacta también en los niños o en las niñas y en los adolescentes que viven situaciones de violencia, de conflictos intrafamiliares. Entonces, bueno, ahí ya depende mucho del trabajo de la función judicial, donde que también los jueces tienen un equipo que deben ser respaldados, las niñas tienen que ser evaluadas y acompañadas psicológicamente, pues eso tiene que determinar ya el proceso de justicia, deben hacerse todas las evaluaciones psicológicas, educativas, de médicas incluso, de las niñas en este caso, pero lo que yo sí quiero evidenciar es que este no es el primer caso, ¿sí? Que no es un caso aislado, este es un caso de muchos que suceden en el Ecuador, por eso hay una red nacional, si ustedes también visitan en Facebook y en las redes sociales, hay una red nacional de coparentabilidad, Ecuador se denomina en las redes sociales, y esto no solamente es en el Ecuador, esto es a nivel internacional, donde que, digamos, si hacemos un análisis no solamente psicológico, sino psicosocial, y ese es un campo en el cual me he especializado, que es el tema psicosocial, pues los derechos de los niños y adolescentes están gravemente afectados ante estas situaciones donde que no pueden compartir después de un divorcio, después de una situación conflictiva, no pueden compartir con sus hijos, con sus hijas, después de un proceso de separación o de divorcio. Y eso hay muchos casos a nivel nacional e internacional, donde que la mayor parte de códigos de la niñez y adolescencia, el caso del código que tenemos en el Ecuador desde el año 2003, me parece que es, ha impactado mucho en las familias, porque los privilegios en torno al tema legal de la tenencia de los niños y de las niñas se les da básicamente a las mujeres, y a los hombres se les ve como alguien que no puede asumir roles de cuidado, de protección, de apoyo psicológico, emocional, educativo, social a sus hijos e hijas. Entonces, por eso es que este caso, digamos, es uno de cuantos, ¿sí? Hay muchas estadísticas de suicidios, de depresión en familias, en hombres, que sufren justamente este tipo de denuncias, y a veces estas denuncias son falsas. Claro, habría que mirar cada caso en su especificidad, y para ello está justamente dentro de los sistemas de justicia equipos de psicólogos y de trabajadores sociales, incluso de médicos, y de las juntas de la niñez y adolescencia. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido toda una corriente ideológica marxista, feminista, radical, donde que los derechos de los hombres prácticamente quedan a un lado. O sea, argumentan estos sectores feministas, estos sectores colectivistas que se han venido incrustando en toda América hispana y por supuesto en el Ecuador, donde que ya prácticamente el hombre es el malo y la mujer es la buena. Digamos, esa es la ideología marxista del feminismo radical, donde que a los hombres, digamos, socialmente no se les cree capaces de ser afectivos, de ser quienes cuidan de su familia, cuidan de sus hijos. Y este código también, y muchas leyes, como ya manifestó también Elizabeth, y después nos aclarará también desde el punto de vista legal el doctor Durán,
esto impacta mucho en la psicología, en los sistemas familiares, porque cualquier denuncia que haga una mujer se le cree simplemente con su palabra. Y se violan muchos de los derechos de los hombres, y a los derechos de los hombres, con esto del feminismo radical, se les ve como los malos, como los maltratadores, como los enemigos, y se utilizan palabras muy fuertes, ¿no? En contra del machismo, en contra del patriarcado, en contra de los hombres en general, y estos sectores feministas radicales, que también es parte de este caso, justamente hay muchas denuncias falsas en el país, donde que las mujeres utilizan estos instrumentos legales para ir realmente a acusar falsamente a muchos hombres, a muchos profesores, y realmente los derechos de los hombres se ven de alguna manera vulnerados, ¿sí? No estoy con esto diciendo que los hombres seamos todos santos, ¿sí? Habrán casos, por supuesto, de violencia desde el hombre hacia la mujer, habrá casos de violencia de la mujer hacia el hombre, y esto impacta, por supuesto, en los niños, niñas y adolescentes, en los entornos familiares. Entonces, lamentablemente, en el Ecuador se ha incrustado una ideología de género, un sistema marxista en las mismas universidades, en los sistemas de justicia, las juezas, los integrantes o los técnicos o los miembros de las juntas de protección de derechos tienen esta concepción de género, ¿sí? De género y que hablan en contra del machismo, en contra del patriarcado, cuando realmente estos mismos sectores son los que replican esos sistemas de poder. Y hay un feminismo radical, colectivista, que está vulnerando los derechos de los hombres y de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este es un fenómeno psicosocial que no es solo este caso, que este es uno de tantos casos que está sucediendo, y vemos que cada vez ahora se está hablando también de la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, donde se está pidiendo que los hombres también tenemos sentimientos, también, como ustedes muy bien lo titulan, los padres, y en este caso los padres hombres, también amamos. O sea, los hombres también podemos cuidar, también podemos ser afectivos. Entonces, todos estos fenómenos es que tenemos un colectivismo marxista, feminista, radical, ¿sí? Construido desde hace unos 20, 40 años, que ha venido tomando fuerza en el Ecuador y en América Latina, y que eso impacta justamente en muchas situaciones de la niñez y de la adolescencia, y por supuesto también de los hombres. Entonces, no podemos generalizar que todos los hombres son malvados o que somos malvados, que todos los hombres somos violentos, que todos los hombres somos machistas. Y pues ahora se cree que toda mujer es santa, que toda mujer es digna, digamos, en el sentido de victimización, y que el hombre es más bien el maltratador. Entonces, esta es una situación psicosocial que tiene que ser analizada, y este caso que ustedes más bien, gracias a ustedes por dar este espacio a Elizabeth, a nosotros como profesionales, y decirles, y nuevamente insisto, no es un solo caso, son muchos casos de padres que están sufriendo esta situación, de no poder tener contacto con sus hijos, y de que los sistemas de justicia no utilicen como ya ha manifestado Elizabeth, a las psicólogas y a los trabajadores sociales de estos sistemas de justicia, a veces también los mismos psicólogos. Yo veo que la mayor parte de psicólogas también son feministas, y son feministas radicales. Trabajadoras sociales que se forman también, que son feministas marxistas radicales, que se han formado con ONGs, con fundaciones que traen ideologías internacionales en torno a este feminismo, a este marxismo radical, donde que prácticamente los derechos de los hombres ya no hay en ningún sistema legal, donde que donde no se les cree a los hombres, y a las mujeres se les cree solamente porque va y denuncia. Entonces, esto sí quiero mencionar que es un tema psicosocial, y que debe ser analizado todos estos sectores feministas radicales que están cada vez influyendo en las leyes, en los jueces, en las juezas, y eso impacta, por supuesto, en la psicología, en casos ya que incluye el tema psiquiátrico, el tema médico, el tema de la psicología clínica. Entonces, pero hay que entender que son simplemente los síntomas de esto de una depresión y todo, pero las verdaderas causas están que los derechos de los hombres cada vez están siendo más vulnerados con el feminismo marxista que está incrustado en las universidades, especialmente en las universidades públicas y en las universidades privadas.
hay movimientos feministas radicales, casi ya extremistas, donde que odian y detestan a los hombres solamente por el hecho de ser hombres, ya se les cataloga de machistas que están a favor del patriarcado, que reproducen. Entonces, el término machismo cada vez es que eres machista, es que eres machista. Entonces, realmente esta es una situación. Yo tengo un canal que les invito, que asimismo me pueden encontrar en YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Ahí tengo conferencias, porque aquí no, el tiempo seguramente no va a haber mucho tiempo, pero yo sí les invito a algunas conferencias que yo tengo y analizo más a fondo esto de aquí. En mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa me pueden encontrar. Ahí tengo conferencias sobre la psicología del feminismo, la psicología del machismo, y la psicología del marxismo, cómo estos sectores demasiadamente extremistas están afectando a familias y en este caso un sentido de solidaridad ante el caso del doctor Mauricio Hernández y de su hermana, un sentido de solidaridad que debe ser un caso de tantos que hay en el país y en América Latina. Muchísimas gracias, Elvis. Gracias por esa intervención, muy amable. A ver, recordarles a todos que el espacio... Sebastián, interrumpo un poquito, perdón. Dígame, claro. Yo sí quería acotar, ya con todas estas situaciones, porque como le indico, no, pues se le acusó a mi hermano de agresor, sí, sin ningún tipo de prueba. Y esto fomentó en realidad un cúmulo de insultos a través de las redes sociales, y cuando había audiencias de algún tipo, se requería una audiencia, estos grupos iban directamente en contra de mi hermano. Muchas audiencias acudieron grupos afuera de la judicatura o inclusive fuera de las salas con banderas y obviamente acusarle a mi hermano de maltratador, pues no. Ante ello, yo acudí personalmente a la Fiscalía de Violencia de Género. En ese momento no se encontraba la fiscal encargada, pero me atendió la secretaria. Y yo le dije, o sea, lastimosamente era, creo que un presagio, perdón. Y le dije, o sea, señorita, ¿qué esperan para hacer algo? O sea, ¿qué esperan? ¿Que mi hermano se mate? Y mire, ese caso hasta el día de hoy no es tomado en cuenta. He solicitado audiencia, a través de mails, porque lastimosamente por la pandemia no ha habido forma de contactarse personalmente, pero hasta el momento no me han dado oído. Eso quería sí, comentar. Solo una pequeña acotación en base a lo que dice Elizabeth. Justamente ese es el grave problema, que en estos últimos 15, 20 años en el Ecuador, la mayor parte de jueces, de juezas, de psicólogos y de trabajadores sociales que están en las funciones judiciales y en las juntas de la niñez y adolescencia y en los consejos de protección de derechos son formados con el feminismo radical y el feminismo marxista. Y ese es un sesgo evidentemente ideológico, político y prácticamente, incluso, no sé si cabe el término, pero hasta terrorista en contra de muchas familias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta intervención. Muy importante recalcarles a todas las personas que nos están viendo que el espacio de expresión morlaca es un espacio de respeto, es un espacio respetuoso, así que las personas que están comentando, obviamente su opinión nos importa muchísimo, nos ayuda bastante a nosotros a construir un mejor programa y sobre todo a poder llevar de una mejor manera todas estas situaciones. Así que de la manera más cordial, las personas que están comentando, veamos de manera más respetuosa para podernos dirigir, sobre todo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, recordarles también que las personas que están viendo nos pueden compartir esta transmisión en sus páginas de Facebook para que más personas nos vean, para que más personas nos acompañen y que nos pueden seguir a Andrés y a mí en nuestras redes sociales, que ya les voy a ir poniendo en los comentarios para que nos vayan siguiendo. Muy bien. Ahora, tenía una pregunta muy importante. Bueno, antes de eso también aclarar algo que por acá me llegó un mensaje. Miren, la declaración, obviamente, el término feminismo ahorita es un término usado de muchas maneras y a veces, digamos, lo que muy mal entendido. Entonces, las personas que entienden el tema, obviamente, van a poder comentar y comunicar este tipo de cosas. Sobre todo, ahora la pregunta que nos surge ahora es a Elvis, de una manera más puntual,
¿cómo se debería actuar ahora? ¿Cuál es el proceso que se debería llevar ahora con las personas afectadas, sobre todo con las niñas, las adolescentes que están en cuestión en este proceso? ¿Cómo se debería actuar ahora? ¿Cuál es el proceso que se debe llevar, Elvis, ahora con las niñas afectadas? Bueno, como ya mencioné también ya eso de ahí, dentro de la función judicial se cuenta con psicólogas Perdón, te o con interrumpo, Elvis, perdón. psicólogos. Sí, dime. De la Sí, manera, hablemos de la manera psicológica, ya no hablemos de la manera, de la parte judicial, sino hablemos de la parte psicológica. ¿Cuál es el proceso que se debería llevar con las niñas? Ya sabemos que la parte legal, bueno, obviamente el doctor Durán ahora nos va a ilustrar un poco más con el tema, pero en la parte psicológica, obviamente las niñas se van a ver afectadas, están siendo afectadas ya de una manera psicológica. ¿Cómo se claro. debería empezar ese proceso? ¿Cuál es el proceso que se debe llevar realmente desde ahora? ¿Cómo se está llevando este caso? Pues sí, desde el punto de vista psicológico, psicosocial, hay que garantizar justamente, bueno, hay que entender que están atravesando un duelo prácticamente, primeramente. Ese es un tema fundamental, ¿sí? Entonces, pues hay que brindar, en este tipo de casos, hay que hacer una evaluación psicológica de las niñas, un correcto diagnóstico, una correcta, pero de por sí ya hay un duelo de por medio, ¿sí? Ya hay un duelo de su padre de por medio y ese es un tema fundamental y un tema de fondo, digamos así. Sin embargo, ya desde hace 2 años también vienen siendo impactadas psicológicamente por todos estos conflictos que se dan en su entorno familiar. Entonces ya hay un proceso de 2 años que ellas vienen atravesando y por lo tanto hay que hacer un buen diagnóstico, una buena evaluación de cada una de las niñas y por supuesto de su entorno familiar. Hay que hacer una evaluación psicológica, asimismo de su madre y por supuesto también de la familia paterna, digamos. Entonces, si no tenemos un correcto diagnóstico, mal podemos dar un proceso, digamos, una solución o un proceso de acompañamiento o de intervención que se llama en psicología, un proceso terapéutico. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿sí? Ningún psicólogo puede decir, bueno, o si comparamos con el caso médico, no se puede dar una pastilla o un proceso terapéutico si no hay, por ejemplo, en el caso médico, una radiografía o una tomografía. Entonces, el primer paso yo creo que es evaluar psicológicamente tanto a las niñas que se han visto afectadas por estos 2 años de conflictos que ha detonado en el proceso de duelo que están atravesando de estos 3 meses. Y por supuesto hay que hacer una correcta evaluación profunda de su madre, ¿sí? Hay que hacer un examen psicológico y psiquiátrico de su madre y por supuesto de su entorno también familiar, en el caso paterno, digamos así. Y desde esa perspectiva, pues tomar las medidas terapéuticas o de intervención que hay que seguir con cada uno de los integrantes de la familia, porque no solamente son las niñas, sino la familia en su integralidad está siendo afectada. Incluso de parte de la familia, del entorno familiar de la madre, habría que hacer una correcta evaluación, ¿sí? Si es que, no sé, posiblemente está con otra pareja, si con quién está conviviendo. O sea, realmente ahí, por eso digo que no está alejado el tema judicial, porque los procesos judiciales tienen un equipo de trabajadores sociales, tienen un equipo de psicólogos o de psicólogas y tienen un equipo médico. Esos profesionales son fundamentales para tomar cualquier decisión judicial. No se, una jueza o un juez no toma una decisión así por así, pues solamente basado en el contenido de una ley. Tiene que tomar decisiones en base a los informes psicológicos, familiares, socioeconómicos. Para eso está un equipo multidisciplinario. Entonces, en este tipo de casos es fundamental un equipo multidisciplinario desde una trabajadora social o un trabajador social, una psicóloga o un psicólogo que evalúe tanto a las niñas como a su sistema familiar. Eso es en cuanto yo puedo contestar a esa pregunta. Muchísimas gracias, Elvis. Más bien, eh,
todas las personas que nos están viendo, estoy leyendo los comentarios que muchas personas están apoyando esta iniciativa, esta situación. Walter Orellana nos decía, ¿qué jueza desea escuchar a las niñas? Me parece algo muy importante buscar a estas personas. Tal vez las personas que nos están viendo y conocen gente que se quiera unir a este proceso, a este movimiento, que está buscando la restitución de derechos, está buscando el respeto, está buscando sobre todo seguir luchando por los ideales que Jorge luchó. Entonces, si alguien conoce a alguien o quieren ustedes unirse a esta causa, comuníquense con Elizabeth, comuníquense con Carolina, nosotros les vamos a poner ya los contactos en los comentarios para que se comuniquen directamente con ellos. Agradecerle, Elvis, por esa intervención, muchísimas gracias, nos ha quedado algo mucho más claro. Esta situación que ha tenido un impacto no solo local, ha sido algo que ha retumbado en los colectivos sociales a nivel nacional. Entonces, Andrés. Bueno, exacto. Muchísimas gracias por la intervención, doctor Elvis. Algo que debemos tener muy en cuenta es las dos partes, ¿no? Como decía, analizar la parte de la familia que estuvo afectada por parte del padre y también cómo está siendo afectada la familia con la que están ahora conviviendo las niñas, igual por parte de la madre, cómo ha sido afectada psicológicamente a raíz de esta decisión que tomó Jorge. Entonces, quiero ahora dar la bienvenida al doctor Fernando Durán. Él es abogado. Él ha estado también un poco al tanto, o más bien siguiendo todo esto del caso del que estamos hablando el día de hoy. Entonces, bienvenido, Fernando. Buenas noches. Fernando. Hola, buenas noches, qué gusto, encantado de participar, de poder dar un par de ideas generales. Espero que esta intervención mía sea de provecho. Excelente. Yo tenía una preguntita en base a todos los comentarios como estábamos viendo. Antes de eso, agradecer a todos los que están participando e interviniendo el día de hoy en la transmisión de Expresión Morlaca. Es muy importante su opinión. Veo que todos como que vamos hacia el mismo objetivo en esta pregunta, que es, ¿se está tomando en cuenta la decisión de las niñas, la opinión de ellas, la opinión del adolescente al momento de tomar una decisión mediante el juez, mediante la jueza, de manera legal? ¿Cómo se está haciendo eso? Hay la ley que ampara en los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, ¿cómo está tomándose en cuenta todo esto al momento de tomar una decisión que sea provechosa para la familia y para los niños? Muchas gracias. Yo primeramente quiero hacer una pequeña contextualización sobre en el ámbito en el que nos estamos moviendo. El Ecuador entró en un proceso que se denomina el de la doctrina de protección integral, a partir, como bien lo ha reconocido el doctor Elvis, y prácticamente suscribo íntegramente su intervención y me hago cargo de mis palabras. A partir del año 2003 se aprueba el nuevo Código de la Niñez y de la Adolescencia, superando un anterior código que trataba a esta materia como de menores, una ley de menores. Esa ley de menores fue superada precisamente pensando en otorgar y reconocer derechos a los niños y, por supuesto, al entorno familiar. Al menos esa era la idea que inspiraba originalmente en la expedición o la reforma de esa ley. Y en realidad, más que una reforma, fue una nueva ley, una creación, una expedición de una nueva ley que terminó siendo el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que fue reformado finalmente en el año 2009, la última reforma que conocemos y que está vigente, digamos. En ese contexto, uno de los elementos fundamentales que se introduce es el reconocimiento de los niños, de los adolescentes, como sujetos plenos de derechos. Y uno de esos derechos es precisamente lo que ustedes acaban de mencionar, es la necesidad de reconocer que ellos también tienen la plena capacidad para expresar sus ideas, sus pareceres, sus emociones, y por supuesto eso debe ser considerado en todos y cada uno
de las decisiones que tanto administrativa como judicialmente se adopten. Lean el artículo 106 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en su, creo que es el párrafo final, donde se dice, se le ordena al juez, ni siquiera se le pone a título de admonición o de exhortación, es una orden para el juez. Todas las decisiones que incumban, al menos en el caso de los adolescentes, tienen que ser consultados a los adolescentes. Es decir, a partir de los 12 años se tiene la posibilidad de expresar, al menos en relación a los cuidados, a la tenencia, a decidir con quién quieren estar finalmente, deben ser consultados los adolescentes. De lo poco que he podido introducirme, digamos, dentro del caso específico del doctor, del problema, de la problemática, quiero decir, del doctor Hernández, pude darme cuenta de que no se estaba respetando esta disposición que es mandatoria, que es expresa, que es conminatoria para los jueces, sobre todo particularmente. Ellos debían, ellas o ellos debieron en su momento, y ahora incluso, porque entiendo que todavía el proceso continúa, ya en otro contexto, una vez que el papá falleció, más aún tomando en cuenta el grave, el dolorosísimo proceso de duelo que está pasando, al menos la adolescente, porque entiendo que hay dos niñas menores de 12 años, pero al menos en el caso de ella debería considerarse la situación particular. Y no porque yo lo diga, como lo dije anteriormente, el artículo 106 del Código de las Niñas y de la Adolescencia dispone, ordena, manda que los jueces tomen en cuenta la opinión de los adolescentes. Pero además que no es que tomen en cuenta así nomás, sino que deben ceñirse a lo que ellos digan, a lo que ellos manifiesten. Claro, a menos que de una manera manifiesta, de una manera expresa, de una manera evidente, se demuestre que a lo mejor la decisión que está tomando el adolescente sea definitivamente contraria a su integridad psicológica, a su integridad psicológica. Pero en este caso particular, de ninguna manera se ha podido demostrar que la adolescente, al decidir quedarse con la familia paterna, se esté conculcando, se esté potencialmente atentando contra sus derechos. Por lo tanto, yo creo que los derechos del adolescente al menos deberían ser consultados. Pero otro de los principios, además, que rezan expresamente en el mismo Código de la Niñez y de la Adolescencia es que se procurará, dice el Código de la Niñez, en procesos de definición sobre la tenencia o sobre el cuidado, se procurará mantener la unidad de ese grupo de hermanos. Tal vez no tiene el mismo contenido mandatorio, pero ese es otro de los elementos que forzosamente van a tener que tomar en cuenta los encargados de administrar justicia en este caso, o de tomar las decisiones, que a veces la justicia nos queda bastante lejos, mis estimados amigos. Muchísimas gracias, Fernando, por esta intervención. Muy importante conocer la parte legal de estas situaciones que desencadenan una serie de eventos muy desafortunados, realmente. ¿Cómo podríamos, cómo puede ahorita la familia, qué proceso debe llevar, qué proceso debe seguir ahora, cómo tal vez alguna persona que esté pasando por lo mismo, cómo puede empezar este proceso? O sea, ¿qué debe hacer esta persona que nos está viendo y que tal vez está pasando por lo mismo o está ya en esta situación? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo puede actuar legalmente para no llegar a estas terribles circunstancias, estas terribles consecuencias que ya hemos tenido ahora? Correcto. A ver, lastimosamente lo que había mencionado el doctor Elvis Orellana es bastante real. El momento en que los hombres entran al sistema de administración de justicia familiar, entran con una suerte de, digamos, de derechos de segunda mano. Los derechos de los hombres ahí sufren una serie de menoscabos que son realmente evidentes. No lo digo yo, lo dice el propio comité de expertos de la ONU que se dedicó a evaluar no solo al Ecuador, sino a un conjunto de grupos de países, de estados que están insertos dentro de la ONU y que son suscriptores de muchos de los tratados
de Protección de Derechos de la Infancia y de la Mujer particularmente. En ese informe, la observación general 14, si no estoy mal, es del artículo 67 o 57, estoy hablando de memoria, tal vez puede equivocarme más bien en el número, ya nos observó la ONU, el Comité de Expertos de la ONU ya nos observó y dijo que todos los sistemas de preasignación en materia de tenencia podrían vulnerar los derechos o el interés superior del niño. Y eso es lo que pasa aquí en el Ecuador. En el momento en que una pareja, un matrimonio se desune, hay una desvinculación y se entra a la administración de justicia, en ese momento hay ya una desventaja. Porque cuando en este famoso artículo 106 del Código de la Niñez, en relación con el artículo 118, que ahí es un sistema bastante complicado el que nosotros tenemos en materia de tenencia y de patria potestad, porque hago un paréntesis. Nuestra ley, el Código Civil, que históricamente fue el que reguló, digamos, las relaciones de familia, dice que la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen padre y madre con respecto a los hijos. Eso dice el Código Civil. Sin embargo, el Código de la Niñez y la Adolescencia nos dice otra cosa bastante diferente. Dice, hace una diferenciación entre tener la patria potestad y ejercer la patria potestad. Ese artículo 106 regula el ejercicio de la patria potestad. Es decir, que en el momento en que la ley asigna la tenencia, de la misma forma, en ese mismo momento está asignando el ejercicio de la patria potestad. Es por eso que en muchos casos, como el de la familia Hernández, se ve que la progenitora, que es la que recibe en el 95% de los casos la asignación de tenencia, al ejercer la asignación de tenencia, ejerce la patria potestad, es decir, toda la autoridad sobre los niños, restándole al padre un derecho subsidiario de visitas, ¿sí? Es decir, en un primer momento, como Sebastián muy bien preguntaba, ¿qué es lo que se puede hacer? En realidad, lo que le corresponde al hombre cuando quiere disputar la tenencia, tiene que entrar a un sistema con una seria desventaja que incluso es lesiva a los intereses y a los derechos de las propias mujeres. Porque fíjense ustedes que el momento en que la ley preasigna, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser madre, automáticamente, tanto la tenencia en el caso de los adolescentes como en el caso de los niños, automáticamente se les confiere a las madres. ¿Qué tiene que hacer el padre? Entrar a disputar esa tenencia, ese ejercicio de esa patria potestad, para no quedarse, como digo, con un derecho marginal, subsidiario, secundario, que es el de las visitas, es decir, unas horitas a la semana, a unas horitas cada 15 días, y vaya a ver usted la cantidad de veces que incluso ese derecho ya de menor calidad que son las visitas, porque yo recuerdo que en algunas veces, en algún momento, hace varios años ya, entrábamos a un seminario donde nos decían este sector progresista, ahora que está caracterizado por el movimiento feminista, nos decía, las palabras, los conceptos generan conductas. Entonces, claro, yo les doy la razón. Pero a mí lo que me llama la atención es que en este proceso de reforma al Código de la Niñez no se haya querido cambiar las ideas de estas ancestrales, atávicas de tenencia, de visita. Porque cuando usted va de visita a la cárcel, ¿no es cierto? Usted visita al presidiario, usted visita a un enfermo. Pero aquí en este país, en nuestro sistema, con este Código de la Niñez, lo que los padres tienen, una vez que se divorcian, una vez que se separan, tienen eso es precisamente derecho a visitar. Claro, por supuesto. Es decir, de una manera marginal, subsidiaria, un derecho secundario. La tenencia padece, digamos, de la misma problemática. La tenencia, ¿qué tiene usted? Objetos, cosas. Es decir, se apropia de ellas. En el ámbito jurídico, cuando uno tiene algo, uno lo conserva y tiene un derecho que es oponible ante terceros. Es defendible ante terceros. ¿Por qué? Porque es solo mío. De la misma manera, ese mismo sentido de visitas, de tenencia, lastimosamente se asignó al ámbito del derecho de familia, de los derechos sobre los niños, y no solamente que se asignó, sino que pervive y va a pervivir, va a continuar mientras no se reforme el Código de la Niñez. Actualmente existe un proyecto de reforma que está ya para segundo debate. Cuidado con eso.
está ya para un segundo debate. La sociedad ecuatoriana en su conjunto debería estar muy alerta de lo que se quiere aprobar hoy en la Asamblea en segundo debate, en segundo y definitivo debate. Recordemos de que en la época del anterior presidente, a instancias y a exigencias de muchos sectores sociales, incluido mujeres, que no se nos olvide eso, se pidió que se cambie no solo la terminología, porque las palabras generan conceptos, generan prácticas, generan conductas, son de impacto. Y aquí en este caso hemos visto la importancia que tiene de cambiar esto y que lastimosamente no se quiere cambiar. Eso es lo que viene pasando en este momento. Como yo soy el beneficiario, o yo soy la beneficiaria de esa tenencia, de ese ejercicio de patria potestad, pues bueno, yo me llevo a las niñas o yo me llevo a mis hijos donde mejor me parezca. El padre, que espere nomás, siga pagando pensiones alimenticias. Los que pagan, porque sabemos también que hay hombres que no pagan pensiones alimenticias, que no son responsables. Ese debate lo dejamos para otro lado. Estamos hablando de un caso puntual, de un caso concreto, en donde hay un padre que reclamaba sus derechos, unas niñas que exigían también ser escuchadas. Ni el padre fue escuchado, ni las niñas han sido escuchadas hasta este momento. A mí no me interesa entrar en polémicas de naturaleza ideológica con algún sector que está muy bien representado de pronto en la asamblea y tal y tal. Yo estoy hablando de información de naturaleza científica. Yo fui asesor de la Comisión de Derecho y Estructura del Estado en la asamblea y conocí directamente, de primera mano, los proyectos y los aportes de reforma al Código de la Niñez y de la Adolescencia. Tuvimos la visita de varios científicos de algunos países. Tuvimos la visita del doctor Riofrío, si no me equivoco, un eminente psiquiatra de la ciudad de Quito, que nos presentó, escúchaseme bien, por favor, un informe de 750 investigaciones, muchas de esas que tenían ya más de 60 años a nivel de metadata, es decir, dentro del ámbito científico, no solo que estaba validado, sino estaba revalidado, información convalidada que garantizaba, que decía y expresaba de una manera categórica y contundente que la necesidad que tiene dentro de la crianza de un niño para su desarrollo físico, para su desarrollo emocional, psicológico, para ese desarrollo integral tan necesario, la presencia de los dos progenitores. Es por eso que en muchos países como Canadá, si me permiten, voy a tomar un ejemplo concreto. En Canadá se determinó que, por ejemplo, que los niños que crecían sin sus progenitores estaban más propensos, y estoy hablando de información científica, eran más propensos a cometer actos vandálicos, no tanto delincuenciales, actos vandálicos, quebrar vidrios, hurtos de bagatela, de poca monta, ese tipo de cosas. Y la reincidencia era más alta en menores, en niños o adolescentes, dentro de estos delitos, de poca monta que digo, cuando el padre estaba alejado. ¿Qué se hizo? Según nos comentaba este doctor Riofrío, psiquiatra, nos decía que una de las medidas que se había adoptado era precisamente fomentar, incluso el Estado en alguna de las provincias de Canadá había subsidiado vivienda para que estos padres que estaban alejados por cuestiones de trabajo de las viviendas, una vez que estaban separados, pero una vez que estaban separados, el Estado canadiense fomentaba esa cercanía. Tal vez ya no unió porque papá y mamá ya nos quieren saber el uno del otro y con sus razones tendrán. Pero en lo que respecta a la relación parento-filial del padre, de la figura paterna, con la relación del niño, del adolescente, se fomentaba esa unión a través de programas sociales de conseguirles trabajo, de subsidiar vivienda, de subsidiar alimentación. Son programas sociales. Estados Unidos tiene algo muy parecido, lo que se llama el Child Support. Aquí la primera opción cuando un padre no paga pensiones alimenticias es la cárcel, ¿sí? Es a donde tiene que ir a parar todas las personas que no pueden pagar pensiones alimenticias. Claro, está bien, correcto. El niño tiene derecho a comer, a vestirse, a estudiar, etcétera, etcétera, a la salud, a la educación. Por supuesto que tiene derecho.
Sin embargo, la realidad socioeconómica, la pavorosa realidad socioeconómica que está viviendo, no el Ecuador, el mundo entero en su conjunto, nos está diciendo que la solución esa de pensar en un primer momento, enviar a la cárcel a todo padre que no puede pagar pensiones alimenticias, no es tanto así. Como les digo, Estados Unidos tiene el famoso programa del Child Support System, que es un sistema que hay en muchos estados, en donde al padre, por supuesto que va a ir preso, si definitivamente no quiere pagar pensiones alimenticias. Y bien ido está, y bien mandado está en la cárcel, al padre que es vago, al padre que es irresponsable. Pero si el padre quiere buscar trabajo, se le asigna una pensión, se le asigna una beca de estudios para que luego pueda conseguir trabajo. Y luego, solo ahí, y luego de eso, se piensa en perseguirlo penalmente, en perseguirlo a través de la cárcel. En realidad, nuestro sistema de administración de justicia sufrió avances muy positivos porque pasamos de un sistema de menor de edad a un sistema de la doctrina de protección integral de derechos. Hicimos avances muy grandes y eso ha reformado, digamos, la estructuración de nuestra sociedad incluso, de nuestra forma de organizar las familias. Pero es tiempo, ya al año 2020, que estamos prácticamente 11 años después de la última de las reformas que tuvimos en esta materia, de que actualicemos los conceptos, de que actualicemos las instituciones jurídicas que caracterizan a esta importantísima, porque esto regula uno de los asuntos más delicados, más complejos, los derechos de los niños, pero también debería entrar a regular los derechos de las mujeres y también debería entrar a regular los derechos de los hombres, porque aquí hay una cosa que yo tal vez con esto voy cerrando, más allá de que ustedes eventualmente quieran seguir la conversación, porque cuando se administra justicia, es muy frecuente escuchar que esto no es un sistema de administración de justicia para reconocer derechos al padre o a la madre, esto es de derechos de los niños. Es decir, se asume de entrada que los hombres, o tal vez las mujeres en algunos casos, que los hombres entran a la administración de justicia de familia como entidades carentes de derechos, como si los hombres también no tuvieran derecho, como si los hombres también no se deprimieran, no se enfermaran, no les pasara calamidades. Yo creo que si vamos a hacer una doctrina, vamos a definir, a constituir, a reformar una doctrina integral de protección de derechos, pero tiene que ser integral con todos, pues, con todos, con el niño, con la niña, con el adolescente, con la madre y también con el padre. Introduzcámosle al padre también dentro de esta lógica, dentro de esta dinámica, porque ya estamos viendo. Vean ustedes la información que está saliendo ya desde hace algunos años. Estados Unidos, que no es el mejor ejemplo de estructuración, de organización tal vez, pero al menos tienen algo que nosotros no tenemos, estadísticas, y ellos manejan muy bien las estadísticas. ¿Cuál es el principal problema de los grupos raciales diferentes a los blancos dentro de lo que es la vida social de allá? El impacto más grande que están sufriendo en este momento las personas afroamericanas es la carencia de la relación con el progenitor. Ningún otro grupo, pero particularmente el afroamericano está padeciendo una verdadera pandemia de ausencia de padres dentro de la vida, de la vida y del desarrollo de los hijos. Y eso está provocando todo lo que les he mencionado. Fernando, te corto, te interrumpo. Exclusión, marginalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Fernando, mil disculpas que te interrumpe. Sí. Me voy de largo, así soy. No hay ningún problema. Nos queda pocos minutos del programa, entonces Andrés te tenía una pregunta para poder continuar, entonces disculpa que te haya interrumpido, más bien por supuesto, por apremiar el tiempo. Bueno, sí, muchísimas gracias Fernando nuevamente por la intervención. Algo que me llamó mucho la atención y que quiero poner asimismo en pregunta es, nos comentabas de que desde un inicio, al momento que pasa esto, el hombre ya va como que con una desventaja a enfrentar un caso legal de este tipo. Entonces, si es que el feminismo está ahí luchando por buscar una equidad, el feminismo, el correcto feminismo, el que busca la equidad de derechos, la equidad de oportunidades, nos hace un llamado de atención a ver, ¿qué pasaría entonces si es que
estamos del otro lado, si es que en este caso pasaría a tener la patria potestad, la familia del padre y no de la madre. Entonces, por ejemplo, el papá tiene que pasar lo que es la pensión alimenticia y todo eso, pero ¿qué pasa si es que es al contrario? Si es que es el padre el que se va a quedar con los hijos, la madre, ¿cómo tendría que cumplir ahí con sus derechos y obligaciones como madre? ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Cómo sería ese proceso en el caso de que sea al contrario, ¿no? Como comúnmente está psicológicamente y socialmente ya destinado que siempre la separación familiar va a terminar en eso, en que el padre va a tener que pasar a pensión alimenticia y los hijos se van a vivir con la mamá. Sí, Legalmente es eso. sí, eso es lo que ocurre, digamos, estadísticamente, el porcentaje más alto es esto, porque además se está aplicando simplemente lo que dice la ley. Ahí en eso ni siquiera es culpa de los jueces. Está en el artículo, en el numeral 2 del artículo 106, que este es ahí ustedes métanse dos cosas en la cabeza. El artículo 106 y el 118 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que son, digamos, los que deberían ser objeto de la mayor y más grande reforma. Y eso desencadenaría una serie de consecuencias, yo creo que muy positivas eventualmente. Como digo, yo no he hecho señalamientos ideológicos de ninguna naturaleza. Yo he dicho lo que y he repetido lo que dicen los científicos, lo que dicen las estadísticas, lo que dice la información. Es verdad, Andrés, Sebastián y el resto de amigos y participantes en esta reunión. El momento en que hay una fractura, en que hay una división, y necesariamente es necesario o es obligatorio o es forzoso asignar el cuidado de los hijos a uno de los progenitores, ahí no tendríamos que estar viendo si es hombre o si es mujer. El sistema tendría que entrar a calificar la idoneidad del progenitor, independientemente de si es hombre o de si es mujer. Es decir, el sistema, la ley, debería permitir que la oficina técnica, a través de sus psicólogos, de sus trabajadores sociales, de sus médicos, de todo el equipo ese técnico que se llaman a sí mismos, o que los llama la ley, debería entrar a calificar, como digo, la idoneidad, la aptitud para hacerse cargo. A ver, ¿yo qué hago entregándole a lo mejor a un niño de un mes de nacido que está lactando al papá? ¿Será justo eso? No tiene sentido. Yo creo que ni siquiera ni los más radicales de los defensores de los derechos de los hombres van a estar solicitando algo tan absurdo como eso. Lo que pasa es que el sistema es rígido, el sistema es monolítico, el sistema está escrito en piedra y no permite, incluso de quererlo, a veces ni a los propios jueces les permite que se adopte decisiones más basadas en la idoneidad, porque lo primero que manda la ley es a entregarle a la madre, y hace por ahí una salvedad. También no quiero que a lo mejor me vayan a descontextualizar y digan que desconozco la ley. Hace una salvedad y dice que a menos que sea manifiesto que entregarle a la madre no convenga al interés superior del niño. Pero ese a menos que de manera manifiesta es una ambigüedad, una cosa ahí medio abstracta, medio gaseosa, medio gelatinosa, que no le permite al juez. La verdadera reforma, lo que verdaderamente tendría que hacerse es, como dije, es calificar la aptitud, la idoneidad del hombre o de la mujer. Si el señor es un chofer, un trailero que vive viajando entre Colombia y Chile, ¿cómo le voy a entregar, por más papito amoroso que sea, cómo le puede entregar la tenencia, el cuidado, el ejercicio de la patria potestad? Sería un disparate mayúsculo. Pero si veo que hay un padre, como el caso del doctor Mauricio Hernández, un padre amoroso, un padre responsable, hasta donde conozco y de lo que me consta, que quiere hacerse cargo y compartir esa vida, porque yo de lo que conozco y de lo que conversé con él, sí, en ningún momento él estaba pidiendo de manera exclusiva. Él, en un primer momento, lo que él quería proteger es la integridad psicológica y física y emocional de sus nenas. Pero él de lo que me dijo, si eventualmente las cosas van mejorando, yo puedo compartir la vida misma con mi ex cónyuge en cuanto al ejercicio de tenencia, de cuidados. Si amo a mis hijas, ¿por qué les voy a querer desmembrar, desunir con su madre en un primer momento? Si las cosas mejoraban, decía él.
pero el sistema acá preasigna, de entrada preasigna, por el simple hecho de tener determinado género, automáticamente los niños se van con usted, los adolescentes se van con usted. Y si yo o el padre quiere entrar a disputar eso, incluso tiene que cometer incluso a veces hasta cosas a veces cuestionables, de entrar a demostrar que la señora es mala madre para que decir, yo sí soy buen padre. El sistema no lo permite, es rígido, es flexible, es anquilosado, está acartonado eso, está mal pensado, mal diseñado. Necesita una reforma profunda. Andrés, tal vez no sé si respondí a tu pregunta, pero eso es lo que necesita, que el sistema permita calificar idoneidad, capacidad para hacer el cuidado, para ejercer el cuidado. Sí, Elvis quería acotarnos algo también. Tu audio, Elvis. Perdón, el tema del audio estaba por reactivar. Sí, yo coincido plenamente con el doctor Durán. Y ahí es fundamental, y recalco nuevamente, si quiero recalcar nuevamente y profundizar en que el sistema judicial tiene que, para esta idoneidad de la custodia, digamos así, es importante y fundamental los equipos técnicos de los jueces. O sea, psicólogos o psicólogas tienen un rol fundamental, tienen que estar completamente preparados, sin demasiados sesgos ideológicos, ¿sí? Es difícil a veces la objetividad completa, digamos así, pero hay que ser menos subjetivos. Entonces, los psicólogos, los jueces tienen que basarse muchísimo en los informes psicológicos y en los informes socioeconómicos de los trabajadores sociales y de los psicólogos de los equipos técnicos. Incluso en ciertos casos de médicos o de psiquiatras, digamos ya en el caso de la medicina y en el caso de que se requiera. Entonces, es importantísimo el tema de los equipos técnicos que no caigan en sesgos ideológicos ni feministas ni machistas, que sea un proceso evidentemente técnico, psicológico, y los trabajadores sociales cumplen un rol fundamental, que es el análisis socioeconómico de las familias, como mencionaba muy bien el doctor Durán, ya que en muchos casos ni siquiera se le verifica si el padre o la madre, en algunos casos, tienen trabajo y ya se le pide una pensión alimenticia, cuando evidentemente hay crisis y hay un altísimo desempleo en el país en muchos años. Entonces, todo eso es importante, el trabajo del psicólogo y del trabajador social, tanto en las juntas de la niñez y adolescencia como en los procesos de administración de justicia. Psicólogo y trabajador social cumplen un factor fundamental y no tienen que tener sesgos ideológicos ni al feminismo radical ni al machismo y al conservadurismo radical. Tienen que ser equipos técnicos, tienen que ser equipos que busquen esa objetividad, aunque nunca va a haber un 100% de objetividad en estos casos más afectivos, digamos familiares, son temas complejos. Entonces tengo que tener yo ahí equipos técnicos bastante profesionales en el momento incluso de seleccionar a los equipos técnicos en los sistemas de justicia. Tienen que ser evidentemente bien seleccionados, sin mañoserias políticas o ideológicas. Esos equipos técnicos tienen que ser los más oportunos e idóneos. Eso nada más quería puntualizar. Muchísimas gracias a Elvis por la intervención y a Fernando también por aclararnos muchas dudas legales que teníamos. Bueno, para ir cerrando, bueno, como una pequeña reflexión que hacíamos el día de hoy mientras armábamos el programa, realmente nos costaba un poquito entenderle el cómo abordar estos temas realmente ante un programa que hemos tocado varios temas ya como tinte social. Creemos que existen padres y madres excelentes, buenos, amorosos, así como existen madres y padres que no daríamos un centavo por ellos. Tenemos miles de ejemplos al lado, tenemos miles de ejemplos cerca, y lamentablemente quienes pagan los platos rotos de todas estas situaciones son los hijos, son los frutos de todo, son los frutos de estas dos personas. Yo creo que si las personas cometemos errores, podemos enmendarlas y podemos continuar nuestros caminos y podemos seguir construyéndonos día a día para que podamos nosotros así construir un mundo mejor. Yo insisto siempre en esto, en la construcción de un mundo mejor
construido desde nuestros espacios, construido desde mi pequeño espacio, construir un mundo mejor. Y así, cuando tengamos hijos, cuando tengamos frutos, no volvamos a escuchar un tema así, no volvamos a poder poner nuevamente en tela de duda estas situaciones. Yo les agradezco a todas las personas que han estado compartiendo el día de hoy nuestra transmisión en Facebook, agradecerle y enviarle un saludo gigante y fraterno a la familia de Jorge, que tenga fuerzas, y enviarle todas nuestras energías y nuestro apoyo de parte de Expresión Morlaca para que su camino, para que su lucha siga. Elizabeth, tal vez algunas palabras. Sí, agradecerles nuevamente por la invitación, por la apertura. A través de ustedes quiero hacer un llamado a la judicatura pidiéndole celeridad en un proceso de medidas de protección que hemos pedido para mi sobrina, la adolescente. Sí, eso en primer lugar. El objetivo en realidad de compartir esta lucha, esta experiencia, este testimonio de vida que hemos pasado con mi hermano, es fundamentalmente para evitar que hombres, en este caso, tomen la misma decisión que tomó mi hermano, viéndose defraudados por la justicia, sintiéndose, pues, obviamente, sin ser escuchados, ¿sí? Yo quiero hacer llegar un mensaje también a todas esas personas que en algún momento insultaron a mi hermano de alguna forma sin fundamento, ¿sí? Para decirles que les perdonamos, ¿sí? Que hay una justicia terrenal, pero nosotros creemos en la justicia divina. Mi hermano está muerto y nada de lo que hagamos le va a devolver la vida. Y queremos también manifestar que haremos todo lo posible por el que se respeten los derechos de mis 3 sobrinas. ¿Sí? Si es que no funcionare aquí en la provincia, pues tendremos que irnos de forma nacional o tal vez fuera de ella también. Para dejar precedente, obviamente, de que la afectación, como todos coincidimos, la afectación en estos casos no es para el madre, el padre, es absolutamente para toda la familia. Les comparto, yo todos los días tengo que vivir con los llantos de mi madre y de mi padre ante la circunstancia de que no van a volver a ver a su hijo. Se nos hace muy difícil aceptar la ausencia de Mauricio. Y todo lo que hagamos va a ser en memoria de él y por el bienestar de mis sobrinas. Eso nada más. Muchísimas gracias, Eli. Muchísimas gracias también, Fernando y Elvis, por la intervención que tuvieron el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar participar de este espacio que queríamos crear, más que nada para un llamado a la conciencia, un llamado a la sociedad en la que vivimos para poder generar nuevos pensamientos y a raíz de esos nuevos pensamientos tener nuevas actitudes que nos permitan tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en tanto con los padres y los hijos. Y es muy importante algo que debemos tener en cuenta, que no solamente debemos escuchar a lo que dicen los adultos, ¿no? Lo que dicen los mayores, sino también tener en cuenta y escuchar de manera más profunda e importante lo que los niños quieren decir, porque a veces no lo expresan de una manera clara, de una manera concreta, pero ellos algo quieren decir, tal vez con sus expresiones faciales, con sus comportamientos, con todo eso. Entonces, también darnos cuenta de eso y no permitir que los problemas entre los adultos afecten a los niños, las niñas y a los adolescentes. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, y esto es un llamado a la conciencia. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que estuvieron en la transmisión, en esta cita que tenemos todos los viernes a las 8 de la noche por Facebook Live, en su canal de Expresión Morlaca, en su página de Expresión Morlaca. Recordarles a todos que también tenemos canal en YouTube para que nos estén siguiendo y que nos sigan en nuestras redes sociales. A todas las personas les dejamos en los comentarios nuestros links para que nos vayan y siguen y nos comentan cualquier tema que desean tocarlo. Nosotros estamos abiertos para hacerlo. Un saludo nuevamente gigante a la familia de Jorge, a la familia Hernández,
y fuerzas en su lucha. Un saludo a Carolina Orellana, que estuvo pendiente también de todo el programa y que, bueno, ha sido gestora muy importante para que esto se realice. Cuídense bastante, un gusto, nos vemos el próximo viernes, pasen bien. Cuídense, chao, chao.